¿Alguien Pues, lo profe, recuerda? sí. ¿Joan? Sí, yo ¿Fernando? también. Bueno, ¿alguien diferente a Joan o Juan Fernando? ¿Nicole? ¿Recuerdas cómo hacer este? Nicole Molinares. No, profe. Natalia. Yo tampoco, profe. A ver, Juan Felipe. No, profe, no me acuerdo. María José. De llevarlo no estoy del todo segura. Pero lo poco que estás segura, ¿cuál es? ¿Perdón? Dices que no estás del todo segura. Eso significa No, que... porque, o sea, sé que lo hicimos, pero estaba mirando y es como que no recuerdo exactamente cómo lo habíamos terminado de hacer. Bueno, entonces, ¿qué tal Juan Sebastián? La profe, ¿se me escucha? Sí. Creo que era A mayúscula, entonces eso es A pequeñita, o también puede ser B, pero con la línea de tal que como B, o también puede ser A mayúscula, otra A mayúscula A y minúscula, mayúscula. otra A. ¿Estás viendo lo que yo estoy escribiendo? No sé si estoy escribiendo lo que me... Sí, así. Entonces, A Y minúscula, A A mayúscula y otra otra A. A. Ujú. Ajá. O también podría ser eso mismo, pero con las Bs. Muy bien, ¿puedes explicar más o menos la idea, por qué funciona? A ver, porque, digamos, Vergara está levantando la mano. No, terminé de explicar, ahorita hago una pregunta. Porque podría tomar, por ejemplo, podría tomar solamente A y pues el reverso de eso pues sería el mismo, o eso mismo con la B, o en el caso en el caso de ser A en el medio A mayúscula A, o B A mayúscula B, eso podría ser, eso lo que podría dar es que en la mitad iría, no sé cómo explicarlo, iría como las combinaciones que podrían dar, que cuando se le haga el reverso del mismo. Sí, muy bien, lo explicaste muy bien, Juan. Muchas veces estas gramáticas están muy relacionadas al concepto de inducción o recursión. Entonces uno, si quiere mostrar que esto funciona, lo hace como escoge los casos básicos. Este es palíndrome y este es palíndrome, como tú lo dijiste, ¿cierto? Entonces luego razonas por inducción y dices, voy a suponer que esta de aquí me genera una palíndrome. ¿Será que si a una palíndrome le añado una A al comienzo y una A al final me queda palíndrome? Juan Sebastián. Sí. Exactamente. Entonces, como tú sabes que una palíndrome va a empezar en A o va a empezar en B porque el alfabeto es AB, entonces si añades A tiene que terminar en A y está bien. Y si empieza en B tiene que terminar en B y está bien. Y como esta del medio es palíndrome, entonces toda la cadena va a ser palíndrome. Y ahí están todos los dos casos que hay. Esta explicación estuvo muy bien y se puede llevar a una prueba matemática por inducción. ¿Entendieron? Ahí faltó el vacío, ¿no, profe? Sí, faltó el epsilon. Tienes toda razón. Faltó así. Eso es lo que quería preguntar. Profe, ¿siempre es obligatorio
En ese caso, por ejemplo, es obligatorio tener el vacío como para mostrar que ya termina. Aquí es obligatorio por la definición que hicimos de palíndrome. Dijimos que palíndrome era toda cadena que fuese igual a su reverso. En ese caso, vacío es igual a su reverso. Entonces, Joan tiene razón que... entonces, todo depende de lo que definas por palíndrome. No, sino que yo lo decía como, porque como el monitor nos explicó una vez que toda cadena se le podía asumir pues que estaba acompañado por infinitos vacíos, por así decirlo, estén intermedios o en los extremos. Entonces digamos que no se podría obviar el vacío de la última opción que aparece, que podría No, tomar A. no, claramente se podría obviar. Si yo la escribo así, entonces Ah, ok, ok. ya este caso no podría ir. Que tendría que ser una cadena que no sea vacía. ¿Ya? Entonces, Listo. como no la excluimos aquí, entonces simplemente no. Lo que pasa es que yo creo que te estás confundiendo dos cosas y es típico, o sea, es común cometer ese error. Estás confundiendo la cadena vacía con las transiciones epsilon, que de hecho tienen el mismo nombre, pero no es exactamente lo mismo, ¿listo? Ok, sí, yo De hecho, pensaba que eran lo mismo. si miras el símbolo en el libro, es un poquito diferente. Aquí tú no estás hablando de cadenas. Tú estás simplemente diciendo que hace una transición de aquí a aquí sin leer un símbolo. ¿Ya? Bueno, entonces lo que nos faltaba, como siempre, era definir ahora formalmente qué es una gramática libre de contexto y como siempre ustedes lo van a descubrir ustedes mismos. Entonces estaré preguntándole a varios, particularmente a las personas diferentes, a Juan Fernando, a Johan. Entonces, por favor, concéntrense. Entonces, una gramática libre de contexto son gramáticas, son tuplas que tienen. Uno es un conjunto finito de los símbolos n de no terminales. El otro símbolo es sigma, que es el alfabeto, es decir, los caracteres, los símbolos que vamos a utilizar. Y este alfabeto se le llaman los símbolos terminales. Entonces, estos son no terminales y estos son terminales. Si recuerdan en la otra clase, intuitivamente describimos esto y dijimos que los no terminales son los que aparecen al lado izquierdo de las producciones y los terminales son los que aparecen únicamente en la parte derecha, los que no tienen reglas. Entonces, en este caso, S es un no terminal porque aparece en la parte izquierda y A minúscula y B minúscula son terminales porque aparecen solamente en el lado derecho de la flecha. Bueno, entonces obviamente esos conjuntos son disyuntos. Y luego tenemos P es un conjunto de producciones, que son básicamente las reglas. Entonces, por ejemplo, en este caso de palíndromes, mis reglas, o sea, el conjunto P son las reglas que tenemos ahí. ¿Cuáles son? Que A va a A, que A va a B, que A va a y A, y que A también va a B, y falta el último que A va a vacío. Entonces, la gramática también tiene su conjunto de producciones. En este caso, las escribimos así. Miren que una forma de abreviarlas es escribiendo este OR que mencionó Juan Sebastián. Y si ustedes miran, formalmente se describe como un subconjunto de
de este conjunto, de este producto cartesiano. ¿Por qué? Pues porque en la parte izquierda aparece un no terminal, y ese no terminal va a una cadena que puede tener no terminales o terminales. Si lo ven así, aquí se ve. La parte izquierda es un no terminal y la parte derecha va a una cadena que tiene. El primer elemento es un no terminal, pero un terminal, luego un no terminal y luego un terminal. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? Profe, a mí no me quedó tan claro lo que dijiste del producto cartesiano. Ya, el producto cartesiano, entonces, a ver, aquí básicamente, o sea, lo que pasa es que uno puede expresar, digamos, cuando uno dice que una función va de los recibe dos naturales y devuelve un natural, como la suma, por ejemplo. ¿Cierto? La suma lo puedes ver como recibe A y B y te retorna A más B, ¿cierto? Donde A y B son números naturales. Entonces, ¿cuál es el tipo de esta función? Uno dice que recibe, mira que esto es como una tupla. Entonces recibe una tupla de naturales y te devuelve un elemento natural. Entonces, uno dice que va de este producto cruz a este producto cruz. Igual, entonces, este producto de reglas se puede ver como un conjunto, un subconjunto de elementos donde el primero es un no terminal y el segundo es una cadena de terminales o no terminales. Y aquí está. Mira, el primero elemento es este, el segundo es este, el tercero es este, el cuarto es este, el quinto es este. Entonces este P es un subconjunto de todas las combinaciones que pueda escribir de terminales, de no terminales a cadena de terminales y no terminales. Entonces, ¿cuál es el conjunto de todas las posibles reglas que pueden escribir? Entonces simplemente es el conjunto de, coges todos los no terminales y los pones en producto cruz con no terminales, perdón, n, y los pones en producto cruz con todas las cadenas de terminales y no terminales. ¿Cuál es ese? No terminales unido con los terminales y todas las cadenas. Entonces, por eso es que esto se escribe así. ¿Entendiste, Juan Fernando, o no? Sí, profe, ya lo entendí bien. Gracias. Lo que pasa es que se escribe así por comodidad. Tal vez eso es lo que confunde. Estrictamente hablando, como esto es un producto cruz, deberían ser tuplas. Entonces, en vez de escribir uno A va a, uno debería escribir la tupla A, A. Esta tupla de aquí se escribiría como A y luego va A mayúscula, A minúscula. Entonces mira que todas estas tuplas son elementos de este conjunto. No sé si eso lo pone incluso más claro. Sí, eso lo pone más claro. Gracias, ¿Sí? profe. Simplemente que es más fácil escribirlo así, o sea, más intuitivo, porque uno dice, este se convierte en este. En vez de decir el primer elemento de esto se convierte en el segundo elemento de esta tupla. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, y se necesita un símbolo inicial, que es S. S, que es uno de los no terminales, se le llama the start symbol. Bueno, y aquí está lo que ya hemos dicho, en vez de escribir esto, se va a escribir así, por comodidad, pero eso ya lo habíamos hablado. Bueno.
ahora viene, digamos, ¿cómo decimos? En nuestros ejemplos anteriores nosotros decíamos que esto se reescribe en esto. Nosotros decíamos, bueno, S se puede reescribir en A, S, B, lo cual se puede reescribir en, o sea, si tenemos las reglas, estas reglas. Uno decía, entonces S se puede reescribir en A, S, B, y podemos reescribir esta parte otra vez, y me queda como A, S, B, B, y esto lo mandamos por esta regla a esta regla, y nos queda en, finalmente en A, B, B. Ahora entonces nosotros debemos describir formalmente cómo es que se da esta reducción de aquí a aquí, de aquí a acá, etc. Entonces, esa es la noción de ser derivable. Entonces nosotros tenemos una cadena aquí que está formada por símbolos que son terminales y no terminales, como por ejemplo este. En nuestro ejemplo anterior, nuestro alfa podría ser A, S, B. Como verán, esto es una cadena que tiene un terminal, un no terminal y un terminal. Entonces digamos que ese es mi alfa. Y nosotros dijimos que alfa se convierte en un paso, según la gramática que definimos, en beta. ¿Cierto? Vamos de aquí a aquí. En el ejemplo, ¿cómo lo definimos formalmente? Entonces nosotros decimos que este beta es derivable de alfa. Si beta se puede obtener reemplazando algún no terminal en alfa, con gamma. A ver, entonces definamos esto. Supongamos que en alfa tiene un no terminal, que es alfa va a gamma. Esta es una de las reglas de mi gramática. Entonces, beta, si alfa aparece en A, entonces uno puede decir que alfa puede generar beta o beta derivable de alfa si reemplazamos el A que aparece en alfa con este gamma en beta. Entonces, en este caso, por ejemplo, la regla es S va a S beta. Entonces, este sería mi gamma. ¿Ya? Y este sería mi A. Entonces, tendríamos que reemplazar en alfa este S que es A con gamma. Y efectivamente eso es lo que hacemos. Reemplazamos este S con gamma que es ASB. Entonces, por eso es que beta se puede derivar de alfa. ¿Esto les quedó claro o no? No, profe, la verdad no me quedó muy claro. Bueno. ¿Alguien le quedó claro? ¿Alguien lo entendió o no? Creo que yo lo entendí, profe, pero y lo único es el número que está arriba de la G, o sea, arriba de la flechita. Este número es simplemente que es en un paso, que va a ser en un paso de aquí a aquí. Ah, ok. Obviamente, o sea, en los ejemplos nosotros no lo escribimos. Entonces, Juan Esteban, mira, la idea es que alfa va a ser una secuencia de símbolos como ASB. ¿Sí lo ves? Sí, profe. Entonces, alfa tiene un no terminal. Puede tener varios, pero digamos que tiene este no terminal. Entonces, nosotros podemos tener beta a partir de este alfa
si reemplazamos este no terminal por su regla de producción, digamos que este terminal sea, en el caso de nuestro ejemplo, para que lo veas, el terminal decía S va a ASB. Entonces lo que me está diciendo esto es que tú tienes que reemplazar SS con su regla, es decir, ASB. Entonces beta sería alfa, pero sustituyendo S con ASB. Entonces, ¿qué te queda? Pues A, y esto antes era S, para que lo veas aquí. Vale, vale. Eso era S, pero lo que vamos a hacer es a sustituirlo por ASB, porque esto es lo que dice la regla. Entonces me queda así. ¿Entendiste o no? Sí, y el G de abajo. El G es porque es la gramática. Es la gramática particular. Es que tú tienes que decir, por ejemplo, en este caso la gramática es esta que está aquí. ¿Ya? G es, simplemente G es esto, lo que estamos definiendo aquí. Es la gramática particular, o sea, G son las producciones, las reglas que está utilizando en esa gramática particular. Por ejemplo, la gramática de palíndromes es esta, pero la gramática de ANBN es esta otra. Entonces, Vale, por es eso que es que como me has generalmente puesto como un 6 abajo, entonces me confundí. un 6. ¿Dónde? Ah, no. Bueno, Pues, esa es mi letra, mala letra. vale, vale. Una G. Listo, profe. Ya. Entonces, formalmente, incluso más formalmente, lo que uno dice es que básicamente ustedes derivan alfa de beta si existe una producción que me dice que alfa va a gamma y dos cadenas de símbolos terminales y no terminales, tal que lo siguiente pase. Alfa se expresa como alfa 1 concatenado con esta A concatenado con esta alfa 2. Y beta sería el mismo alfa 1, el mismo alfa 2, pero en vez de A ya tenemos gamma. Entonces, si eso existe, entonces uno puede decir que beta se puede derivar de alfa. En este caso en particular, estamos diciendo que existe alfa 1 y alfa 2 y la regla. En nuestro ejemplo particular, volvemos al ejemplo, mi alfa, lo voy a escribir aquí, mi alfa es ASB, mi beta es AASBB y mi gramática es S va a ASB. Entonces, ¿alguien me puede decir quién sería alfa 1 y quién sería alfa 2 en este caso? Para ese ejemplo particular. Juan Esteban. Juan Esteban, ¿estás allí? Bueno, Santiago. Santiago Torres. Sí, profe, estoy aquí, pero no estoy seguro todavía de mi respuesta. Juan Sebastián. Mira, aquí está alfa, aquí está beta, y aquí está alfa, y aquí está beta. Y la producción también está, la producción es A va a gamma. Perdón, la producción es S va a SB. Entonces, que me digas quién es cada uno aquí. Para este caso en particular, ¿quién sería alfa 1 y quién sería alfa 2? Alfa 1 sería A Muy bien. y alfa 2 sería B.
Exacto. ¿Y quién sería gamma? Gamma en ese caso sería... ¿Sería A? Juan, ¿dijiste algo? Es que el micrófono está apagado. Lo dijo Floyd, no escuché muy bien qué dijo Floyd. Gamma sería... Mira cómo está beta aquí. Y ahí tienes que calcular el... Beta sería el alfa solo, ¿no? No, beta es este, mira. AASBB. En este ejemplo particular. Creo que Arango decía era gamma, que gamma sería Eso, alfa. gamma. Ajá. Entonces, ¿quién sería gamma? Sería la combinación de alfa 1 A mayúscula alfa 2. No. Mira que gamma aquí está en el medio, entre alfa 1 y alfa 2. Entonces sería ese, profe. Sería ese. ¿Ese? No, no. Mira la producción que aplicaste. Mira que este A es S, la A mayúscula es S, en este ejemplo en particular. Gamma no es S. ¿Cuál sería gamma? Mira, haz pattern matching, haz reconocimiento de patrones aquí. Alfa es alfa 1, A, alfa 2, y tú lo hiciste bien, entonces dices, entonces alfa 1 es A y alfa 2 es B. Quiere decir que en este beta, entonces alfa 1 ya tienes un A y alfa 2 ya tienes un B. Entonces, ¿quién es gamma? A mayúscula. No. Mira tu beta aquí, dime qué dice beta. Dime beta qué dice aquí que es. Beta dice A, S mayúscula, B, B. Entonces sería AS mayúscula B. Exactamente. Gamma es A, S mayúscula B. Y efectivamente la producción que estás cogiendo también te la dice directamente. Mira, aquí este y este gamma es ASB. Entonces, la otra forma de decir que alfa puede reducir a beta es si logras encontrar alfa 1 y alfa 2 y la producción A mayúscula va a gamma tal que esto pase. Listo, profe. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Santiago? No, profe, a mí no me quedó muy claro el por qué, o sea, entonces el A que representa en alfa. Sí, exactamente. El A es la producción que tú escoges para hacer la reducción. ¿Sí me entiendes? Entonces, en este caso, pues siempre hay solamente un no terminal. Entonces no hay mucho donde escoger. Escoges la única producción que hay, que es esta. Entonces, el A es esta S mayúscula. Y el gamma sería a donde lo que dice la producción. Entonces sería ASB. Lo que pasa es que hay producción. En algunos casos puedes tener más de un no terminal. Creo que... ¿cuál ejemplo podríamos utilizar? Bueno, luego lo vamos a ver, pero supongo un ejemplo como este. Creo que ese también lo vemos. Tienes S va a A y C. Mira que en este caso tienes dos no terminales. Entonces tú puedes escoger si reduces este o si reduces este. ¿Ya? Ok. Entonces, bueno, ¿dónde íbamos? Entonces, básicamente aquí me estoy diciendo es cómo definir que doy una reducción de una cadena a otra cuando estoy haciendo la generación de cadenas. Entonces, explicando cómo uno va, por ejemplo, otra vez. Hagamos el ejemplo otra vez. S, A, S, B, A, S,
B, B, y finalmente A, B. Borrar esto, esa es la secuencia que voy a escoger y la gramática es la de siempre. Mi gramática G tiene las producciones, mi gramática G tiene producciones P igual a, perdón, S va a S, B, y S va vacío. Entonces mi sigma es AB, mi estado inicial es S, y mis producciones son estas. Entonces toda esta es mi gramática. Tenemos esta reducción que está aquí. ¿Cómo se explica a partir de esto? Pues este ya lo hicimos. En este caso, de aquí a aquí, alfa es este S. Y beta sería, pues esto que obtuvo aquí. ¿Y cómo se obtiene beta a partir de alfa? Pues reemplazando S por su producción, como me dice su producción, ASB, por la parte derecha. Y efectivamente, miren que eso es lo que hicimos, digamos, en el siguiente paso, ¿no? Siempre vamos a reemplazar, pues, con esta regla, excepto en esta última. Entonces, este fue el ejemplo que ya vimos. Y aquí hay otro ejemplo que me dice que A, y tratemos de mirar por qué. Me dice que con estas producciones, S mayúscula BB puede reducir a AB. Entonces dice que esto puede pasar si existe alfa 1, alfa 2, tal que alfa A es igual a, hay una producción A va gamma, tal que alfa, esta es mi alfa, ¿no? Toda esta es mi alfa. Entonces yo lo escribo aquí. Mi alfa es AASBB y mi beta es AB. Y ahora aquí me están diciendo que encuentre una producción y alfa 1 y alfa 2 tal que alfa sea igual a esto y beta sea igual a esto. Entonces mi pregunta para ustedes es ¿quién es en este caso A, gamma, alfa 1 y alfa 2? Juan Sebastián, ¿quieres hacerle el intento otra vez? Ya que tiene experiencia. ¿Es una pregunta, profe? Sí, Joan. O sea, estamos diciendo que de ese alfa, que es AASBB, tenemos que llegar a un solo A y un solo B. Un solo A y un solo B. A beta, a este beta. Es decir, a esta producción. Que aquí lo podemos escribir así para que en un paso en esta gramática G. Y aquí la definición me dice es que esto ocurre, o sea, este alfa sí puede ir a este beta. Voy a escribirlo aquí. Es que están como confundidos en esto, entonces por eso este es mi alfa y este otro es mi beta. ¿Ya? Esto puede ocurrir y para que esto ocurra se necesita esto. Si existen alfa 1 y alfa 2, tal que alfa sea igual a alfa 1 concatenado con A y con alfa 2. Y beta sea igual a alfa 1 concatenado con gamma concatenado con alfa 2. Entonces ustedes tienen que encontrar el alfa 1 y el alfa 2 y la producción. Hay solamente dos producciones aquí para esta gramática. La que me dice que S va a SB y la producción que me dice que S va a epsilon, a vacío. Entonces díganme quiénes son allí. ¿Quién sería alfa 1 y alfa 2? Para empezar.
alfa 1 sería A y alfa 2 sería B. Ujú. Alfa 1 es A y alfa 2 es B. Bueno, ¿y quién es la producción? Podría ser epsilon. Vamos a ver, entonces la producción es, tú quieres decir S va a epsilon, ¿cierto? Sí, señor. Esa es la producción, o sea que A sería S y esta de aquí, gamma, sería epsilon. Entonces si hacemos eso, entonces beta me quedaría de la forma AB, ¿cierto? Porque aquí me está diciendo beta, si reemplazo por lo que me dijeron. Beta es alfa 1, que es A, entonces A. Gamma, que es epsilon, o sea, pues nada. Y alfa 2, que es B. Entonces, efectivamente, beta me queda AB. Pero alfa no me cuadra, porque alfa, según lo que ustedes me dijeron, sería alfa 1, que es A que es S, y alfa 2, que es B. Entonces no cuadra, porque mi alfa es AASBB. Entonces algo les quedó faltando aquí. ¿Pueden intentar otra vez? Un momento. Bueno, ya Joan, dime. Es que quería preguntar, no sé si no, no sé si es que no estoy entendiendo bien, pero o sea, eso no es imposible. No, no es imposible. ¿Por qué? Pero entonces no entiendo, no entiendo qué quiere decir que sea derivable entonces. Derivable quiere decir que puedes pasar de aquí a acá. Ah, Pero ¿cómo puedes hacer eso si en la definición de la gramática no, o sea, cómo quitas letras? Es lo que no entiendo. tienes toda la razón, Joan. No había visto esta parte aquí. Lo que pasa es que el ejemplo de aquí está mal, ¿cierto? A eso es a lo que te refieres. Bueno, muy bien que hayan visto el problema, porque eso quiere decir que están entendiendo las definiciones. Ahora sí, Joan. Ahora sí me cuadra más. Bueno, entonces, aquí, revolviendo, volviendo a quién sería alfa 1 y quién sería alfa 2. Alfa 1 sería 2 veces la A y alfa 2 veces la B. Ah, eso, están volando. ¿Quién habló? Juan, Bueno, muy se llama bien. Flo. AA y alfa 2 sería BB. Muy bien. Entonces mi gamma sería epsilon y mi A sería S, ¿cierto? Y ahora sí todo cuadra de maravilla porque entonces alfa sería efectivamente AASB. O sea, alfa sería alfa 1 que es AA, A que es S y alfa 2 que es BB. Y beta sería alfa 1 que es AA, gamma que es vacío y BB. ¿Listo? Muy bien, Johan. ¿Alguna pregunta allí?
Entonces, de hecho, ese error de haber escrito esta producción mal aquí, también nos ilustra la regla de la otra manera. Es decir, que esta definición que está aquí no me va a dar algo imposible, como Johan dijo. O sea, es imposible reducir a lo que estamos escribiendo acá. Y la regla que está aquí, la definición matemática, no me lo permite. ¿Queda claro entonces eso? Ahora sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Y el resto ya es simplemente notación. Uno dice que alfa en 0 pasos, o sea, reflexividad se llama esto. Alfa va en 0 pasos a alfa. Y que alfa va a beta, pues según la gramática, en n más 1 pasos. Si primero va un gamma en n pasos y de gamma va a beta en un paso. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues otra vez en nuestro ejemplo que estaba aquí, que era S en un paso A, S, B. Entonces uno simplemente dice que en este caso S va en, bueno, 1, en 3 pasos en la gramática G, A, B, B. ¿Por qué? Porque en 2 pasos, 1, 2, va este. Entonces este sería aquí mi gamma. Y en un paso adicional va al beta que quiero llegar, que es este. Y uno simplemente dice que alfa va en 0 más pasos, con un asterisco a beta, si existe un n tal que alfa va a beta en n pasos. Entonces, en ese caso, nosotros también tenemos que S va en 0 o más pasos a, B, B. ¿Alguna pregunta? ¿Allí? Bueno, entonces ya ahora vamos a hablar del lenguaje de una gramática. El lenguaje de una gramática son todas las cadenas que éste puede generar. Y las cadenas que tengan solamente terminales. Es decir, las cadenas, por ejemplo, aquí sabemos que esta gramática genera esta cadena A, S mayúscula B, pero esta cadena tiene no terminales. El lenguaje solamente incluye esas cadenas que están formadas solamente con terminales, es decir, una cadena que ya no tiene más reducciones. ¿Por qué? Porque ya no hay no terminales, entonces uno no puede aplicar más reglas. En vista de eso, ¿alguien me puede explicar esta definición en sus propias palabras? El lenguaje de la gramática G son todas las cadenas tal que esto pasa. ¿Alguien entiende esa definición matemática con la intuición que acabamos de ver? Y creo que lo que dice es que el lenguaje de una gramática... qué pena, Santiago Torres levantó la mano, no sé si lo quiere No, decir. dale. Listo. Dale antes, después de ti. Entonces, son todas las cadenas que pertenecen al alfabeto, tales que van del star symbol no me acuerdo cómo es que se dice la cantidad de pasos que significaba el asterisco. Cero o más. En 0 o más pasos hacia desde el star symbol hasta la cadena en 0 o más pasos. Exactamente. En otras palabras, son todas las cadenas X que se pueden generar a partir del símbolo inicial, pero todas las cadenas X de terminales. Muy bien, Santiago. Iba a decir lo mismo. No, iba a decir lo mismo. Eso queda claro entonces, ¿cuál es el lenguaje de una gramática? Entonces, ya otra vez teniendo nuestro ejemplo para que les quede más claro ya con todo, revisemos. Bueno, me faltó una cosa. Nosotros decimos que
un conjunto de cadenas es un context-free language o un lenguaje libre de contexto si es el lenguaje de alguna gramática G. Es el análogo a los lenguajes regulares. Eran los que podían ser generados por un autómata, por algún autómata. Estos son los que pueden ser generados por alguna gramática libre de contexto. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo tradicional, nuestro lenguaje es ANBN, es un lenguaje no regular, pero es un lenguaje libre de contexto. ¿Por qué? Porque es generado por la gramática que contiene estas dos producciones, donde los no terminales es el S, los símbolos terminales son A y B, y las producciones son dos, esta y esta. Y podemos derivar en 3 pasos, A3, B3, en 4 pasos, perdón, que son estos pasos que están aquí. Siempre aplicando esta producción para los primeros, en los primeros 3 pasos, y la última aplicando la producción S va vacío. Entonces en 4 pasos yo puedo generar la cadena A a la 3, B a la 3, y, perdón, y uno además puede probar por inducción que en n más 1 pasos, o sea, generalizando, S puede generar la cadena ANBN. Y eso, digamos, es una tarea para que hagan. Muestren por inducción que podemos generar la cadena ANBN a partir de S en n más 1 pasos para la gramática que acabamos de ver. ¿Alguna pregunta allí? ¿Alguna pregunta con respecto a la tarea? Qué pena, profe. Es que me perdí un momentico. ¿Podría volverme a explicar la tarea, porfa? La tarea es mostrar que para la gramática, para esta gramática, la del ANB a la N, de S podemos llegar a la NB a la N en n más 1 pasos, que es exactamente lo que dice aquí. En n más 1 pasos podemos llegar de S a NBN. ¿Queda claro? Listo, profe, sí, está claro. Sí, profe, claro. Bueno, entonces, el otro ejemplo es palíndromes. ¿Cuál lo tenemos aquí? Y palíndrome generado por esta gramática. Y uno puede mostrar que S siempre va en 0 más pasos a un X, tal que X sea el reverso de X. Eso lo podemos hacer en la siguiente clase, demostrarlo. Lo que quisiera que viéramos ahora es, alguien intentó hacer la tarea de A a la N, B a la N, C a la N. Pues no tengo nada formal, lo tengo en papel, pero yo diría que no se puede. Sí, yo también diría que no se puede. ¿Qué argumentos intuitivos tienen para decir que no se puede? Pues, profe, yo diría que no se puede porque no hay forma de asegurar de que puedo mantener la misma cantidad de Cs a la vez que me estoy moviendo para la cantidad de A's y B's. Porque siempre podría escoger un camino donde incremento las A y las C's o las A y las B's, pero siempre va a haber uno que se va a quedar con menor cantidad que el resto. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar más? Joan. Por ejemplo, con
Ya teníamos el lenguaje, por ejemplo, de A a la N, B a la N, ¿cierto? Ujú. Por ejemplo, si escribes ese mismo lenguaje que es A mayúscula B, Ujú. y intentaras como agregarle el tema de las Cs, te das cuenta de que es imposible controlar la cantidad que agregas de un lado y del otro. Excelente, muy bien. Juan, ¿ibas a decir algo? Bueno, excelente, felicitaciones muchachos, es imposible y la intuición que tienen es correcta también, pero lo que vamos a hacer en la siguiente clase es mostrar que verdaderamente es imposible, es decir, una prueba formal, muy parecido al pumping lemma, pero sería el pumping lemma para la gramática es libre de contexto, los cuales en particular demuestran que A a la N, B a la N, C a la N no se puede escribir, no se puede generar con una gramática libre de contexto. Muy bien, Johan y Santiago. Excelente que hayan tratado de hacer la tarea. Bueno, ¿alguien más tiene más preguntas o algo que adicionar? Profe, ¿hay alguna forma formal de demostrar que eso no se puede generar con una gramática libre de contexto? Sí, sí, eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Vale, profe, vale. En la próxima clase vamos a mostrar que es imposible. Es una prueba muy bonita. Bueno, tiene que ver con árboles que se llaman parse tree. No sé cómo traducir parse en español y no quiero decir parse. Entonces son parse tree. Así, como parse. Entonces eso no. ¿Transformación? ¿Una ¿Cómo? transformación, profe? Repíteme, Santiago. ¿Eso no sería como un árbol de transformaciones? Sí, más o menos. Esa es, pero la verdad, porque es que creo que yo sepa no hay traducción de parsing, ¿no? No dice parsing siempre y nunca lo he visto traducido en ningún lado. Según Google Translate, traduce a analizar gramaticalmente. Sí, es toda la esta. No tiene verbo como tal. Sí, exacto, no hay una traducción, digamos. No. Bueno, muchachos, que estén muy bien, nos vemos en la próxima clase. Cualquier cosa me escriben. Hasta luego. Listo, profe. Dale, profe, Gracias, Muchas gracias. muchas gracias. gracias. Feliz Muchas resto de gracias, día. profe. Gracias, Hasta profe, luego. hasta luego. Ahí lo dejo con el monitor. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe. Ay, pues no sé. No sé si son preguntas, tampoco sé qué quiero, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo te fue donde el médico?